les damos la bienvenida a este espacio para dialogar y compartir saberes que hemos titulado Experiencias de Cooperativismo en México. Este es nuestro segundo diálogo que hacemos con el INAES. Estamos muy contentas de contar con esta alianza, con esta colaboración que nos ha acompañado todo este año. Y hoy nos interesa profundizar sobre las diversas experiencias de cooperativismo en nuestro país y así poder pensar cómo hacer crecer la cultura cooperativista dentro del sector de las economías culturales y creativas, que es el gran objetivo que tenemos desde México Creativo. Yo soy Maite Málaga, soy parte del proyecto de México Creativo. Le voy a ceder la palabra a Andrea de Guevara Mesa, que es directora de proyectos de INAES. Ella va a moderar esta mesa y nos va a presentar a nuestros invitados y nuestras invitadas del día de hoy. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Andrea. Gracias, Maite. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Guevara, formo parte del Instituto Nacional de Economía Social. Es un gusto estar como moderador en este diálogo llamado Experiencias del Cooperativismo y obviamente compartir espacio con los panelistas invitados, los cuales son personas con una gran experiencia en el tema y con los que hemos tenido un gran vínculo y hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto. Vamos a platicar de todas estas acciones enfocadas en el cooperativismo que ya se viven en el mundo y cómo estas pueden ser una gran alternativa ante las diferentes situaciones que se viven en nuestro país. Y sobre todo entender que la economía social es de todos y para todos. Vamos a responder 3 preguntas detonadoras durante todo este diálogo, que son: ¿qué modelos existentes dentro de la economía social y solidaria podrían funcionar como una alternativa ante la precariedad laboral en el sector cultural? El impacto de la economía social y solidaria en el mundo en sus diferentes aspectos, ya sea como empresarial, la innovación, cultural, etcétera. ¿Y cuáles son estos casos de éxitos de cooperativas que ya existen en el mundo? Para este diálogo tenemos a 3 grandes invitados. Los voy a presentar. Está con nosotros la doctora Josefina Cendejas. Es doctora en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra. Se especializó en estudios económicos regionales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en Economía Social y Desarrollo Local. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales y forma parte del núcleo académico básico del proyecto de maestría en Economía Social y Solidaria de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Diseñó y coordinó los diplomados de Economía Social y Solidaria y en Gestión de Empresas Sociales y Solidarias. También tenemos el gusto de estar con Mariana Reyes Gámez. Ella es actualmente coordinadora de vinculación, consultoría e investigación del Laboratorio de Innovación y Economía Social de la Universidad Iberoamericana Puebla. En los últimos 5 años ha coordinado y colaborado en proyectos orientados a la gestión de procesos de economía social, con el pleno convencimiento que este es el camino para transitar a una sociedad más justa y más equitativa. Cuenta con estudios de Ingeniería Industrial y Maestría en Desarrollo Humano por la Ibero Puebla. Ha participado en procesos de construcción de vida digna con diversas poblaciones desde el enfoque centrado en la persona. Ha colaborado en diferentes áreas de la Ibero Puebla durante los últimos 15 años, en donde se ha desempeñado como asistente del campo estratégico de pobreza y exclusión del sistema de universidades jesuitas, además de ser parte del equipo del Centro de Formación Integral y el Centro de Formación Humanista. Y por último, les presento al maestro Juan Humberto Serdio Vázquez, que es ingeniero en alimentos por la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con la maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE, la maestría en Gestión de Empresas de Economía Social por la Universidad Iberoamericana Puebla y la maestría en Administración de Empresas por la Escuela de Administración y Negocios de la Austria Argentina. Actualmente es coordinador general de Fomento y Desarrollo Empresarial en el Instituto Nacional de Economía Social. Está atraído ampliamente por la economía e innovación social como una opción real para disminuir la inmensa brecha social que ha creado la visión actual del capitalismo. Y durante su trayectoria laboral ha estado en diferentes empresas como Sigma Alimentos, E&E Entertainment, Cargill, Grupo de Empresas Enio Balcázar, Philip Morris International, y es socio fundador de Food Network Consulting, que es una empresa dedicada al desarrollo e innovación de nuevos productos alimenticios. Sin más, quisiera cederle la palabra a Humberto Serdio, que nos va a hablar
de los casos de éxito y prácticas de economía social y solidaria. Humberto, tienes la palabra. Tienes el micrófono cerrado. Ya escucho. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura, a Mariana y a Josefina, Andrea, por la invitación. Y bueno, pues con gusto. Yo le voy a dedicar unos minutos. Les pasaré unos slides de 20 minutos, trataré de ser muy preciso con el tiempo, donde me di a la tarea de hacer una compilación que más bien lo veo como un collage de ejemplos de empresas de economía social en diversas partes del mundo y sobre todo con una lógica de plasmar cómo se viven los principios y valores en algo que lo voy a decir reiteradamente en los próximos 20 minutos, lo vemos como una empresa. Y esto lo digo porque de repente pareciera que hay, y alguna vez así me lo han expresado, cooperativistas que dicen que cómo me atrevo a decirles empresario, y le digo, ¿cómo nos atrevemos a no decirnos empresarios? Porque si nosotros partimos del hecho que una empresa de economía social sale con el objetivo de resolver una problemática social, desde esa lógica tenemos la obligación social de ser rentables económicamente. Y por eso yo quisiera ponerles estos ejemplos que me gustan porque son rompedores de paradigmas y sobre todo de un paradigma de tener la idea que la economía social debe de estar solamente en zonas de alta marginación, en productos de bajo valor, en proyectos pequeños, de poca generación de rentabilidad económica. No tiene que ser así. Y yo por eso quiero traer a la mesa, sí, ejemplos en México, pero sobre todo ejemplos mundiales que nos impulsan a nosotros en el INAES a promover que las cooperativas, que solamente es una figura de la economía social, se vean como empresas rentables que tengan injerencia en desarrollo de bienestar social en cada una de las comunidades. Es por eso que expondré, como ya lo mencioné, un collage en un primer momento de la presentación con muchos ejemplos de economía social en el mundo, en diferentes sectores económicos. Como lo menciona Andrea, somos creyentes que la economía social está en todo y es para todas y todos, no nada más es como para nichos específicos y desde una lógica totalmente empresarial. Después de eso, tomaré una foto muy breve de cuál es la dimensión y qué ejemplos tenemos hoy de cooperativas en México, sobre todo con datos, para también creer que de repente hay pocas cooperativas, por lo menos llevarnos datos más reales. Y al final les quiero poner algo que así motivé ese slide, se llame provocación. Quisiera provocar al sector cultural con un ejemplo muy potente que conocemos de Europa, sin decir cuál es el camino trazado, pero sí que vean cómo en la economía social y solidaria tendría el sector cultural un camino importante para mejorar condiciones en muchos sentidos. Siendo esto, les paso esa presentación, se las voy a compartir. Tal como lo planteo aquí desde el título, veremos ejemplos de empresas de economía social. Yo sé que ahí en el título decía cooperativas y además veremos muchas cooperativas, que la cooperativa es como el ejemplo o la estructura o la figura de empresa de economía social más representativo en el mundo, pero también sabemos que la cooperativa está evolucionando y que hoy por hoy el cooperativismo puro y duro, si bien sigue vigente, estamos en proceso de evolucionar y construir empresas de economía social con una clara adecuación a los tiempos actuales, por ponerlos de alguna forma. Entraré de lleno a estos ejemplos y repito, es un collage de elementos que tomamos de diversas partes del mundo con una lógica de verdaderamente visualizar nuevamente, y esto lo digo como un mantra todos los días, la economía social que esté en todos los sectores económicos y que sea para todas y todos. Y es así como, por las razones que ya comentaron, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Mondragón, pero no solamente de estudiar ahí como tal, sino de verdaderamente convivir con estos espacios empresariales de propiedad cooperativa.
me encanta esta parte del slide y lo pusimos así, que hablamos de las magnitudes económicas de Mondragón. Mondragón es una cooperativa, empresa de economía social, en la cual facturaron en 2017 12.500 millones de euros. Es decir, es un espacio democrático, empresarial, donde esta utilidad no se utiliza para las manos de un ente individual o de una persona, como nos acostumbró el capitalismo a verlo, se utiliza para la colectividad, para todas aquellas personas que ponen su vida en esa empresa. Es decir, la economía social la vemos como este sistema socioeconómico que está estructurado por empresas, como igual que el del capital o las empresas de gobierno, solamente que estas empresas son de propiedad colectiva, de aquellos que vivimos en esa empresa, ya sea consumimos, trabajamos, ahorramos, estudiamos en esa empresa. Y cuando digo estudiamos, porque también hay cooperativas de servicios culturales, de servicios educativos, de servicios de cuidados, es decir, hay cooperativas y empresas de comercio social en todos los sectores empresariales. ¿Qué tipo? Y esto es importante y les quiero plasmar. No solamente me fui al frío número, porque el número es una cantidad relevante, pero no solamente a eso, sino al nivel de desarrollo e innovación tecnológica que plantea una empresa que es de economía social. Está el ejemplo de este lado izquierdo del slide, ustedes pueden ver que hay varias empresas cooperativas. Orbea. En Orbea, tal cual son las bicicletas de mayor tecnología que están compitiendo actualmente en la Vuelta a España y en el Tour de France. Eroski, que es un supermercado cooperativo, es decir, yo entro a comprar a mi propia tienda. Está Fagor, que hacen las turbinas de mayor tecnificación probablemente en el mundo. Está Mondragón Universitatea. Aquí, como nosotros nos acostumbraron que hay universidades públicas, universidades privadas, les pongo este ejemplo que me parece potente, que es una universidad social. Es decir, esa universidad es propiedad de los estudiantes, de los maestros, de los administrativos, y como tal, todas las decisiones relevantes para esa comunidad universitaria se toman de manera colectiva y todos tienen su mismo peso en el voto. No solamente esta parte social y esta parte numérica, quiero dedicarle un minuto a platicarles la historia que tuve yo con Ulma, que es una empresa que es líder mundial en empaque, en riego y en aceros dúctiles. Tuve la oportunidad de conocer al presidente de Ulma. El presidente de Ulma, de una empresa transnacional que factura eso, yo tenía la idea, porque así me lo mezclaron, que el presidente de la empresa tenía que ser aquella persona que llega en limusina o en helicóptero y que así se veían los empresarios. Tuve la certeza de vivir los principios y valores de una empresa de esta dimensión, pero que se llama y que se siente y que se vive como la economía social en Ulma. El día que tuve la oportunidad de platicar, varios compañeros, con el presidente de Ulma, un señor que de entrada se disculpó por llegar 3 minutos tarde, llegó en un coche sencillo, nada ostentoso, con jeans y una chamarra de mezclilla, y después de unos minutos de platicar con él, uno se da cuenta que es el presidente de una empresa transnacional, pero con una lógica de propiedad social muy diferente. Y les platico la anécdota cuando le dijimos, oiga, ¿usted por qué no se ha ido a trabajar a otro lado, que ganaría mucho más dinero? Él me contesta, ¿por qué me he de ir yo a una empresa si esta empresa es mía? Y en esta empresa cuidamos el río, en esta empresa cuidamos a las familias, en esta empresa por ley nadie puede ganar más de 7 veces lo que gana el que más gana. Y en este sentido, en empresas capitalistas conocemos que hay hasta 8,000 veces el director tiene el sueldo de la persona que menos gana. Y me dijo, además, aquí en este territorio, es un territorio tan seguro que mis hijos pueden salir de una fiesta a las 3 de la mañana caminando y estoy seguro que no les va a pasar nada. Se logra porque al ser una empresa de propiedad colectiva, las decisiones son democráticas, se decide que en lugar de que haya una extensión amplia de salarios esté muy pegada a esa línea, sin ser comunismo, cada quien gana lo que aporta, pero no en dimensiones extraordinarias, sino muy correctas, y eso permite que la gente pueda enviar a sus hijos a la misma escuela, vivir en el mismo edificio, ir de vacaciones al mismo lugar, y esto coincide un lugar extraordinariamente seguro que ha generado bienestar como en pocos lugares del mundo. Esto lo hace la cooperativa Mondragón con las dimensiones que le planteo.
Aquí quería entrarle, me voy más seguido porque me quedan 10 minutos, pero no así antes decirles que el sistema financiero alemán, esos bancos que nos enseñaron que eran de personas multimillonarias y que hoy por hoy ya ni se ven, en Alemania el 76% de los bancos son propiedad cooperativa. Bueno, las cajas que son propiedad de los ahorradores y del municipio, y las cooperativas de ahorro y préstamo puras. Lo que les quiero decir es que el 76% de los alemanes pueden decir con mucho desparpajo y cierto cinismo que ellos son dueños de sus propios bancos. Lo que implica que ellos deciden dónde se invierten sus ahorros, no lo decide otra persona. Y eso implica que todos sus ahorros se invierten solamente en empresas de gente que está ahorrando en esas cajas o en esas cooperativas, y se hace para un desarrollo territorial. El 82% de las MIPYMES de Alemania, que es la cuarta economía del mundo, son financiadas por el propio ahorro colectivo de la gente, no de ningún otro tipo de derivado. Mismo caso lo vemos en Desjardins, que igual es un espacio cooperativo que me gusta mucho contar la historia, porque verdaderamente el caso de Quebec, tal cuando me lo platicaron, lo vi interesante, porque resulta ser que Quebec es un espacio de un territorio amplio, y como se los dije, de un territorio ciertamente inhóspito. 6 meses es tremendamente gélido. Y por otro lado, es una comunidad francófona que por muchos años fue marginada porque no era como tal la comunidad que da origen al país completo. Sin embargo, ellos desarrollaron los ecosistemas de economía social más potentes. Ellos ahorran, tienen cooperativas industriales, tienen cooperativas artísticas, cooperativas de servicio. Decidieron ponerse de acuerdo en el territorio. Hoy por hoy hay 6 millones de habitantes y 7 millones de cooperativistas. Y lo que más me gusta, eso es porque hay gente que pertenece a una o más cooperativas, pero lo que más me gusta, y es un ejemplo simple, pero culturalmente es potente, en Desjardins, que es su caja, que además fue inspiradora de las cooperativas mexicanas, dicen, aquí se habla francés. Esta es mi lengua y aquí las reglas las pongo yo. ¿Y por qué se puede? Porque en una empresa donde el capital no manda, sino mandan los que estamos directamente participando en ella, democráticamente decidimos qué idioma se habla, a dónde se van nuestros ahorros y qué es la ropa que yo visto. Y por eso estoy convencido que culturalmente la potencia de que seamos dueños nosotros de nuestras empresas es un elemento profundamente transformador. En Seúl, cuando empresas de altísima tecnología empezaron a hacer oligopolios que se estaban adueñando del país, empezaron a dejar a los jóvenes talentosos sin trabajo, porque son empresas de alta tecnología que no querían necesariamente que hubiera tantos empleos, sino más bien que hubiera robots. El asunto fue que Seúl se dio cuenta hace 10 años que si lográbamos juntar a jóvenes que se enfocaran en aquello que les apasiona y que sumaran sus talentos, en lugar de buscar un empleo, que si ustedes vieron la película de Parásitos, ganadora del Oscar, se habrán cuenta que habrá gente con doctorado que hoy por hoy no puede encontrar un trabajo. Claramente, lo que se dieron cuenta es que tenían que hacer a los jóvenes, y es la invitación que hacemos permanentemente, a que se vuelvan empresarios, no trabajadores de otros. Y empezaron a formar sus colectivos, sus cooperativas, sus empresas sociales, haciendo lo que les apasionaba, poner sus talentos, y hoy por hoy esas empresas están generando los programas de videojuegos para esas empresas de alta tecnología, pero como empresarios, no como trabajadores. Así han logrado crecer. ¿Se recuerdan que les dije? Las empresas sociales surgen para resolver problemáticas sociales. ¿Qué están resolviendo en Seúl? El desempleo juvenil, el cuidado infantil, el cuidado de adultos mayores, la educación. Sobre todo, un ejemplo que me parece interesante: si vieron la película, nuevamente la cito, la de Parásitos, la gente tampoco tiene dónde vivir. Y no tiene dónde vivir porque es un espacio muy pequeño. Corea del Sur completo cabe 20 veces en México, es decir, hay poca tierra. Están resolviendo la problemática de no tener vivienda, y que ahora la vivienda sea de empresas oligopólicas y tal cual. Buena parte de los edificios son de Samsung,
y así como el 51% del Producto Interno Bruto del país, de Corea del Sur, y entonces generan que la gente no tenga acceso a casas o que sea imposible pagar o rentar una casa. Están haciendo cooperativas de vivienda. Ojo, colectivizamos un terreno, construimos entre todos y la vivienda es de todos. Y en México hay. Lo que pasa es que no los visibilizamos. Pero así se resuelven los problemas. Siempre lo digo y lo sigo diciendo. Si yo decidiera ahorrar un peso todos los días, lo más que puedo ahorrar al final del año es 365 pesos, si soy muy disciplinado. Y si fuera un año bisiesto, 366. Pero si yo me junto con la gente de la escuela, donde habemos 1000 estudiantes, y todos hacemos el mismo ejercicio y nos comprometemos colectivamente a cumplir, estamos hablando que tendríamos 365,000 pesos. Me gusta poner en términos monetarios para decir que solamente colectivamente tendremos más potencia. Empresas como Japón, aquí hablamos de soberanía alimentaria. Déjenme decirles que una empresa cooperativa que es Seno Group en Japón le está dando el alimento al 20% del país y compite con las empresas más grandes de alimentos del mundo. Es una empresa que, como un dato curioso, tiene 10.6 millones de dueños, de socios, de agricultores. Todos participan en asambleas regionales de las decisiones importantes de esta cooperativa. Fonterra es una empresa que, si ustedes consumieron un producto lácteo hoy, estoy seguro que ustedes consumieron un producto de Fonterra, porque además a eso me dediqué buena parte de mi vida. Esa es una empresa cooperativa. Lo que les quiero decir es que cuando decidieron en Nueva Zelanda que había que colectivizar la producción, no solamente dijeron, hagamos la mejor leche de nuestro país, sino vayamos y salgamos a otros mercados y generemos procesos tecnológicos complejos que logren entregar los mejores productos al mundo. Y en Dos Pinos, en Costa Rica, pasó al revés. Dijeron, no, aquí no queremos que nadie nos venda leche, aquí vamos a generar nuestra mejor leche. Hoy por hoy, Dos Pinos, una empresa de propiedad cooperativa, genera una identidad como pocos, y por eso estoy tocando elementos culturales. Uno entra en Costa Rica a una tienda y ve que todo es Dos Pinos, porque la gente identitariamente sabe que Dos Pinos es Costa Rica. Y es una empresa donde el presidente, el supervisor y el productor llegan todos en el mismo camión, porque eso es una empresa cooperativa. No solamente decirlo, porque el nombre puede decir mucho, pero vivirlo y sentirlo es una cosa muy diferente. Me quedan 3 minutos, no sin antes dejarle esta foto. La economía social en México tiene hoy por hoy 61,000, bueno, en el 2013 este número se ha movido, pero hay 61,000 organismos del sector social de la economía, entre los que caben ejidos, comunidades, cooperativas, grupos sociales. En este ejido que se le ocurrió al general Zapata hace 100 años, que es la propiedad social, fíjense, cuando yo le platiqué a las compañeras de Corea del Sur que aquí el 53% del territorio nacional era propiedad social, lo que ellos están como viéndolo como la solución a sus problemas de vivienda, eso significa que Corea del Sur cabe 10 veces completo en los ejidos mexicanos. Las compañeras de Corea se asombraron, dijeron, están en el país con más potencia del mundo para generar economía social. Lo que pasa es que el sistema neoliberal nos ha venido diciendo que no, que es al revés, que pulvericemos en lugar de socializar. En ese 53% está el 80% de la riqueza de biodiversidad. Veo el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo, que es México. Dirán, ¿cuántos cooperativistas hay en México? Me enfoco específicamente en el cooperativismo de ahorro y préstamo. Al 31 de diciembre de 2019 teníamos 156 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo reguladas y autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que sumando a las básicas, estaríamos hablando de que tenemos alrededor de 800 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en el país, en 31 estados de la República, que hoy por hoy tienen 180,000 millones de activos, de los cuales alrededor de 30,000 millones de esos activos están en posición de ser colocados en créditos a los propios socios, pero
que hay una regulación puesta por aquellos elementos que venimos arrastrando de un capitalismo duro que no permitía la socialización y del ahorro, que hace que no se permita prestar entre cooperativas y estamos caminando duro para lograr ese cambio. Pero el dato importante aquí está, hay 8.5 millones de socios cooperativistas que en lugar de poner su dinero en bancos, que no son nuestros ya ni de nombre, lo ponen en sus propios espacios de ahorro y préstamo que tienen su identidad, donde se habla su lengua, donde ningún banco va a ir, porque en aquellos territorios lejanos no va aquel banco que quiere ser rentable solamente el capital, va una empresa social que tiene la lógica de resolver un problema y por ende ser rentable económicamente. ¿Qué tipo de cooperativismo? Y aquí más que entrar en ejemplos de México, me gusta ver en México, porque entiendo la riqueza cultural de nuestros territorios, pero también entiendo que tenemos que ir, y como bien nos los dice la Constitución, artículo 25, tenemos que tener un equilibrio entre lo público, privado y lo social. Por lo tanto, quiero ver a nuestras cooperativas y a nuestras empresas de economía social conectadas, sí, con mercados que generen utilidad al territorio y que esa utilidad genere bienestar bajo una lógica y una cosmovisión de cada uno de los territorios que siempre hay que respetar ante todo, y por eso la economía social está como la principal opción para el respeto cultural de las comunidades. Me gustaría ver elementos como Chaptic, que quieren vender su miel orgánica, pero en lugar de decidir venderla, porque no la vendían en aquel famoso bote de Don Pedro con olote, hicieron sobrecitos, y con esto, en lugar de vender el kilo a 60 pesos, que no lo vendían, lo están vendiendo a 400, por un proceso de conexión al mercado, de innovación, que es algo muy sencillo, pero estamos resolviendo algo. Me gustaría ver como Flor de Jaguar, que está resolviendo un tema de que los niños estén comiendo por unas gomitas, porque es una golosina sin azúcar, pero estén tomando elementos como la moringa, que es una planta que tradicionalmente fortalece el sistema inmune, y que con esto, en pequeñas cantidades, los niños puedan consumir. Con este modelo de negocio le están regalando gomitas a niños que no pueden comprar el producto, y además se le paga a mucho más valor al productor de moringa de Guerrero esto que bajo el otro sistema. ¿Y por qué no? Cuando hablamos de café, también yo quisiera ver como Cafelogía, que hoy por hoy lo está tomando y lo está recomendando René Redzepi, que es uno de los mejores chefs del mundo, y que decidió que el día que abrió un restaurante aquí en México, tenía que tomar el mejor café. Cató muchísimo y se dio cuenta que este café chiapaneco representaba uno de los mejores sensorialmente evaluados cafés de todo el país, y está pagando más de 1,000 pesos por kilo. Es decir, quisiera yo ver una cadena de valor innovadora en las cooperativas, y no decir que solamente somos empresas que se quedan en el sector primario, sino evolucionar, y que no, fíjense la ambición que propongo, que las empresas cooperativas sean las que llevan los procesos de innovación más potentes de todo el mercado. Estoy convencido que se puede, y esa es lo que me gustaría ver. No sin antes cierro, dejándolos, como les comenté, en la provocación. Así le llamé a este espacio. Resultó ser que en Europa, hace algunos años, los artistas decían que la intermitencia del trabajo generaba precarización del mismo. Y se dieron cuenta que cuando entraban de manera individual, pues les fallaba el hecho de que no estaban dados de alta y tenían que facturar, no tenían seguridad social, no tenían un abogado colectivo, no tenían alguien que les pudiera hacer un cartel o que promocionara sus productos, o sea, y pagarlo de manera individual era muy caro. Generaron una cooperativa que le llaman de impulso empresarial, que es SMART. SMART tiene que ver cuando muchos artistas se reunieron para gestionar proyectos creativos y culturales, y de manera colectiva le contrataron a un abogado, a un diseñador gráfico, a un contador, a alguien que hacía las facturas, y alguien se dedicaba a gestionar sus proyectos, y eso fue lo que hicieron. Muchos socios se fueron, artistas de toda índole se fueron sumando, para que este grupo, que también era socio, lo representara, y se dieron cuenta que con el mismo ejemplo que les puse del peso multiplicado por 0.65, sumaba mucho más a ver personas. Hoy por hoy,
En España hay 4.500 artistas que están dados de alta como socios dueños de esta cooperativa, y en Europa hay más de 120,000 artistas o gente asociada a la industria cultural de alguna u otra forma, que entre todos son dueños, porque todos son dueños en las mismas condiciones de Smart. Esta es la provocación. Yo no quiero decir que es una solución o el único camino, pero sí les quiero decir que sí fue una solución para allá. Y aquí lo que quiero dejar es una provocación. Aquí dice, y este es su lema, la intermitencia no debe ser sinónimo de precariedad, y les podemos decir con seguridad que gracias a Smart, Cooperativa de Impulso Empresarial, no lo es. Continuando con la provocación, los dejo con esto. Empresas sí, empresas con la figura que la ley de cada país permita, o con una figura que simplemente viva los principios como los estamos viviendo, como los platicamos, empresas de economía social en todos los sectores económicos, empresas que tengan procesos de innovación, empresas de artistas que verdaderamente de manera colectiva se potencien, y sobre todo que respeten la cultura de cada una de las comunidades, y que esas estén en todos los lugares y que sea para todas y todos los mexicanos y para todas las personas del mundo. ¿De qué tipo de cooperativas? Sobre todo pensando que solamente éramos los que producíamos la miel, ¿no? Cooperativas de cuidados domiciliarios, de servicios públicos, de impulso empresarial, de salud preventiva, cómo no, que existen ya en Suiza, de consumo, de trabajadores del hogar, de cuidados infantiles, de bailarines, de bailadoras, de flamencos, de todo lo que ustedes decidan. Queremos ver empresas de economía social en todo y para todas. Esa es la provocación, y con eso cierro, no sin antes darles un profundo agradecimiento por haberme escuchado estos 25 minutos. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Humberto, por tu participación. Creo que es muy importante quedarnos con algunas cosas que tú dijiste, como ver a las cooperativas como estas empresas rentables, y sobre todo que son para todos los sectores, no solamente quedarnos con estos que solamente producen miel, sino que hay muchísimos tipos de cooperativas y que podemos impulsarlas dentro de nuestro país. Estas empresas rentables se pueden crear, nosotros como jóvenes podemos impulsarlas y podemos alcanzar muchos objetivos que nos planteemos. Ahora voy a darle la palabra a Mariana Reyes, que está aquí por parte de Laines. Ella nos va a hablar un poco más de las acciones que se fomentan en el Laines y acciones de economía social y solidaria para poder seguir estos ejemplos y poder encontrar alternativas para nuestro país. Mariana, por favor. Muchas gracias, Andrea. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio y, bueno, voy a usar una presentación, y también, si me da tiempo, intentaré ceñirme a los 20 minutos. Capaz que hasta me sobra, pero intentaré presentarles también un video al final. Espero lograrlo. A ver, ok, bueno, pues yo les voy a contar un poco del Laboratorio de Innovación Económica y Social, que es una instancia de la Universidad Iberoamericana Puebla. El laboratorio tiene experiencia de ya casi 5 años, pero la experiencia de economía social en la universidad tiene por lo menos 15 años. Conocimos este modelo en Mondragón, justamente esto que Humberto ya nos ha platicado, y bueno, pues decidieron en ese momento traerlo a la universidad para incorporarlo a los programas académicos. Dentro de esta historia, los programas académicos, o más bien se adoptó en un programa académico que fue la maestría en gestión de empresas de economía social, que actualmente existe, y justo al ver que dentro de un programa había ciertas limitaciones de poder tener una acción mucho mayor o con mayor contundencia en los territorios, pues se decidió abrir este espacio que es el laboratorio, donde buscamos propiciar experiencias de transformación social. Esto va muy de la mano de la misión universitaria, de la misión de una universidad jesuita, que es contribuir a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria,
Y bueno, pues justo el laboratorio con la economía social de la mano, pues vamos encaminándonos también para cumplir esta misión, donde buscamos tener un componente muy fuerte en el tema territorial y comunitario. Es decir, nosotros generamos estos proyectos para tener presencia en los territorios y desde ahí es donde estamos trabajando. Nos definimos como un puente que a partir de la economía social, pues propiciamos estos mecanismos de transformación para la promoción de la justicia. Y dentro de la misión del laboratorio, bueno, pues buscamos también impulsar, diseñar, acompañar la consolidación de procesos cooperativos y colaborativos para la transformación de problemáticas sociales y tenemos como visión poder consolidarnos como un referente dentro de estos temas a través de procesos innovadores, construcción de saberes, de metodologías, de generar acompañamiento cooperativo, solidario y participativo en diferentes ámbitos y bueno, pues siempre poniendo al centro el cuidado de la vida y la generación de vida digna. Tenemos diferentes ejes de acción, cinco ejes de acción. Explico rápidamente algunos de ellos y quiero enfocarme, bueno, ahora mismo en la siguiente diapositiva lo veremos. Tenemos en estos ejes el tema de innovación social, innovación tecnológica, innovación metodológica, es decir, tenemos siempre en la mente de manera transversal este componente o este eje de acción. Algo muy importante dentro del laboratorio, pues también eso nos lo permite ser parte de una universidad. Tenemos procesos de formación y acompañamiento, que dentro de lo que nosotros vamos generando es fundamental este eje de acción. También tenemos interés y vamos trabajando hacia la incidencia en el ámbito público y social. Todo esto siempre me gusta recalcarlo, lo hacemos a través también de nuestras alianzas, de nuestra generación y construcción de redes y el fortalecimiento de vínculos, es decir, no logramos lo que logramos en el laboratorio, no estamos en los territorios, no hacemos estos procesos de economía social de manera aislada. Obviamente estamos vinculados al interior de la universidad de una manera fuerte, pero también buscamos hacer una red amplia de manera al exterior de la universidad y eso es muy, muy importante. Y bueno, pues aquí me gusta justo compartir el espacio con Humberto, con Josefina, que también son parte de esta red de aliados muy importante para el laboratorio. Y bueno, pues justo por estar dentro de una universidad tenemos también este interés por el área de investigación para la generación de saberes. En esta diapositiva, bueno, pues les muestro brevemente algunos de los procesos con los que hemos estado últimamente, pero ahora me quiero enfocar o justo lo que les quiero compartir en este tiempo es este proyecto de la Plataforma para la Construcción de Seguridad Ciudadana Juvenil en México, que terminamos hace un mes a lo mucho, ya dimos por concluido este proceso, donde se generó 199 emprendimientos, participaron 344 hombres jóvenes y 253 mujeres jóvenes. Nos da un total de 597 chicos y chicas que participaron con nosotros en este proyecto que tuvo una duración de 3 años y que se hizo en alianza con USAID, la Fundación Carlos Slim, con la Ibero Puebla como implementador a través del laboratorio. En este proyecto, pues el objetivo fue la generación de prevención de violencia y construcción de seguridad ciudadana en jóvenes en riesgo por medio de acciones de economía social. Jóvenes en riesgo para nosotros implicó trabajar con chicos y chicas que han tenido problemas delictivos, problemas de adicciones, es decir, que están en un estado de vulnerabilidad y que, bueno, pues con ellos estaba enfocado todas las acciones de este proceso, porque así se construyó el proyecto. Y bueno, pues justo se busca provocar comportamientos sociales democráticos para la construcción de seguridad ciudadana a lograr un trabajo decente que incremente el bienestar y la satisfacción de las necesidades personales y comunitarias. Y tuvimos presencia en 6 estados de la República. Es decir, estuvimos en Baja California,
concretamente en Tijuana. En Chihuahua estuvimos en diferentes regiones, entre ellos Ciudad Juárez, y se hizo una alianza muy importante con FICOSEC y con FECHAC. Ambos son fideicomisos empresariales, donde pues justo eso es lo que también nos permitió tener una participación más amplia, y también participó el gobierno de Chihuahua, ¿no? En Nuevo León, por ejemplo, nuestra alianza fue con una universidad, con la UDEM. Bueno, y así Michoacán también hubo presencia de instancias gubernamentales, en Jalisco universidad y gobierno. Así pues fue para nosotros necesario, fundamental, tejer esta red para poder llegar a todos estos jóvenes. Aquí no me voy a detener mucho en temas de resultados ni mucho menos, pero toda la información del proyecto, compartir a detalle la experiencia, lo que se requiera, la metodología, con todo gusto podemos compartirlo pues a quien lo solicite. Solo quiero mostrarles, bueno, pues que de estas 199 empresas que se lograron, y bueno, pues también agradezco todo esto que al principio nos compartió Humberto, porque efectivamente nosotros también las reconocemos como empresas de economía social. Entonces, bueno, pues de las 199, 84 están generando ingresos en este momento, y la distribución en los giros, bueno, pues como podrán ver, el tema de comida y bebidas y de servicios, pues tiene mayor presencia, pero también hubo jóvenes que decidieron orientar su emprendimiento hacia la innovación o hacia el tema de las artesanías o a la comercialización y otros giros, ¿no? Esto lo logramos a través de una metodología donde tenemos le llamamos metodología de acompañamiento e incubación de empresas de economía social, la MAIES, y bueno, pues se hace a través de procesos formativos del equipo base, de un proceso de diagnóstico y detección de necesidades, después a través de dos figuras muy importantes para nosotros dentro de la metodología de laboratorio, que son el orientador o la orientadora y el dinamizador o la dinamizadora. Bueno, pues a través de ellos hacemos un proceso muy, muy fuerte de la generación de estas empresas, y desde el laboratorio damos un acompañamiento a esos orientadores. Y bueno, pues también, como les mencioné, la formación de redes ha sido fundamental. En todo esto, pues fuimos creando una ruta de emprendimiento, porque es importante también tener esos elementos que puedan darle claridad, que puedan dar estructura, que puedan dar acompañamiento a los jóvenes para que ellos puedan continuar una vez terminado el proceso, una vez que la orientadora decide o ya terminamos pues con ellos lo que se había comprometido, pues que tengan esta claridad de hacia dónde deben continuar. Y lo que se busca y lo que vamos haciendo es a través de una dimensión social, donde hablamos desde el ser, buscamos que se parta desde el individuo, que bueno, pues va a ir manejándose en diferentes fases. Del individuo se pasa a grupo, de grupo a equipo de trabajo, de equipo a socios y de socios a sociedad, que eso es a donde nos interesa llegar. Y en la dimensión empresarial, que se va también implementando en esta metodología, pues hablamos desde el hacer. Y para esto se inicia desde la generación de la idea hasta llegar a la empresa de economía social. Bueno, pues existen todos estos trayectos que, como comentaba antes, podemos compartir a más detalle a quien le interese. Y bueno, pues algo fundamental en todo este proceso es el eje transversal de innovación. Y lo quise retomar porque justo creo que es un componente importante en todos estos temas culturales y artísticos. Y como ya compartió Humberto, el caso de Smart Job, también les compartirá alguna cuestión similar, pero que está sucediendo, que existe y que es posible, ¿no? Entonces, bueno, a través de este eje transversal de innovación, lo que buscamos es la creación de nuevas soluciones para transformar positivamente sociedades y productos, ya sea desde la innovación social, desde la innovación empresarial
o la implementación de algún recurso, como en el caso de la Ibero Puebla, contamos con los Fab Labs, que son centros de fabricación digital donde se democratiza la tecnología, que también son pues recursos muy, muy valiosos. Entonces, bueno, yo quiero retomar desde aquí algunos aspectos clave. Bueno, pues uno es la economía social surge en contextos de crisis, como nos comentaba Humberto ya en Mondragón. Bueno, pues cuando el padre José María Arizmendiarrieta llega a esta región después de un momento de guerra en aquel país, pues hace esta propuesta de darle valor al trabajo y poner al centro a las personas y por lo tanto generar vida digna. Así surge la economía social en aquella región, pero también de una manera similar surge la economía social en la Tosepan Titatanisque, que está en la Sierra Norte de Puebla, que es una unión de cooperativas muy grande, también de un momento de crisis, es decir, puede ser crisis económica, crisis social, crisis generada por una pandemia. Eso es lo que nos hace voltear a vernos, nos hace organizarnos, nos hace pensar en colectivo. Y bueno, pues justo por eso se fortalece este sentido colectivo, el cuidado comunitario y la búsqueda de soluciones innovadoras. Es importante dentro de todo esto, por supuesto, la generación de alianzas y redes, insisto en esta parte porque a mí me parece fundamental el trabajo colectivo y por supuesto estos componentes de innovación que ahorita quiero platicarles de cooperativas de plataforma, que es una herramienta que también nos ha acercado la Universidad de Mondragón este año justamente. Y pues la Ibero Puebla se ha estado formando en esta herramienta para impulsar este tipo de cooperativas. Lo que se busca con esta herramienta es creación de trabajos de calidad a gran escala y bueno, por supuesto que esto está tomado tal cual del folleto de la Universidad de Mondragón, no es una redacción propia, pero me parece que refleja muy bien lo que se busca, ¿no? Es preparar a las personas para el éxito como emprendedoras de plataforma en el ecosistema en crecimiento exponencial, que es la gig economy. Esto lo han acercado a nosotros, han estado también formando a gente de diferentes países y bueno, lo que está promoviendo la universidad con estas plataformas es justo generar pensar de manera innovadora cómo acercamos nuestro trabajo, que es de calidad, cómo lo ponemos también de una manera exponencial y que bien cabe los artistas, la cuestión cultural, en todos estos modelos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se utiliza el tema de Uber, ¿no? Imaginar, por ejemplo, un Uber que pertenece a las personas conductoras, que si bien ese era entiendo, el origen de Uber, pues se fue transformando y bueno, pues pensar justo que sea de las personas, que pertenezca a ellas, a quien conduce, o el Twitter, ¿no? A las personas usuarias o los equipos de fútbol y recuerdo mucho el Atlético de Bilbao, me parece, no sé mucho de fútbol, discúlpenme, pero justo también cómo rescata la afición su equipo de fútbol a través de un proceso de cooperativismo, ¿no? Y entonces es buscar saltar de esta economía compartida a una economía realmente participativa. Una economía de propiedad compartida y democrática es posible. Y justo también estos son elementos que creo que debemos ir acercando al tema cultural y de las artes, ¿no? Este es un ejemplo de estas cooperativas de plataforma, por si gustan buscar un poco más de esto. Y bueno, pues van surgiendo también estas experiencias que dan respuesta en medio de esta crisis por la pandemia, ¿no? Para los diferentes sectores. Entonces, bueno, pues si me lo permiten, quiero compartir con ustedes este video muy, muy breve que refleja parte de estos resultados que tuvimos con el proyecto que les compartí previamente y que para nosotros es justo pues esta importancia o el por qué debemos seguir trabajando en estos temas de economía social. Creo que tengo que dejar de compartir para compartir aquel. Como les comenté, son jóvenes en situación de riesgo.
bueno, así nosotros tomamos y ahí ya lo ven, ¿verdad? Ok, bueno, pues espero que se escuche, espero que todo funcione bien. Sí fue pues, un reto, porque pues igual es nuevo esto para nosotros, ¿no? La verdad, nunca imaginé hacer un negocio. Yo me imaginé andar en las calles, no sé, otra cosa, pues me entiendes. No, Ay, perdón. le metí mucho esfuerzo y esto pues apenas yo pienso que es el comienzo, ¿no? Porque si así está, va a quedar mucho mejor, la verdad. Tengo mi fe al 100 y nada me va a parar. Varias de las personas que pues, de aquí mismo pues ven el trabajo y pues se empiezan a interesar ahora sí que en lo que es el arte, no sé, rapear, tatuar y pues igual los apoyamos en ese sentido de quien tiene ganas pues no es cuestión de que hable y pues están ahora sí que en las manos de uno y apoyarlo, impulsarlo, pues bienvenido, ¿no? Los vecinos pues al ver ese pues avance que estamos teniendo, pues igual ya salen a arreglar los árboles, ya recoger la basura del parque, porque nos empezamos a más que nada limpiar todo lo que es el parque. Hablé con los de los tacos, el taquero, le dije, ok, nosotros pintamos esos escalones, la señora de aquí abajo de los escalones todos los pintó de verde, es como que wow. Entonces yo pinté arriba los de anaranjado, entonces pues la gente mira y mira pues que pues, tenemos ahí un pino y una palmera y pues diario les damos así pues limpieza y todo eso. Entonces ya la gente pues ya pues yo miro así. Antes la verdad no pasaba eso, es decir, yo crecí aquí y salen a las mañanas y limpian la casa y cortan los árboles, que hasta plantaron árboles, digo que pintaron las llantas de colores y digo, wow, está chido, ¿no? Bueno, pues es una experiencia muy, muy breve de parte de los resultados de este trabajo con jóvenes. Pues creo que la importancia de cómo estos procesos de economía social, que primero es también trabajar con la identidad, con la pertenencia, con el sentirte parte de un espacio, de una comunidad, de un colectivo, pues también va transformando la forma de vida. En este proceso de la plataforma no podemos decir que todos los chicos que tenían problemas de adicciones a lo mejor las dejaron de consumir, pero sí hubo un reconocimiento amplio en la disminución justo en esta parte del consumo en algunos casos. En otros pues sí dejaron completamente el tema de la adicción o lograron superarlo por sentirse parte de este colectivo. Y justo por este proceso colectivo, cómo se va transformando también lo que está alrededor, ¿no? El contexto más cercano, en este caso los chicos hablaban de pues que ya se está buscando a través de los vecinos, pues mejorar el espacio y el entorno en donde están habitando, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas son las que pasan con los procesos de economía social. Esto y mucho más, por supuesto, depende del contexto, del nivel, de hacia dónde lo estamos mirando, pero que es importante, pues, acercarnos en estos momentos, yo digo, de crisis, de aprender a mirarnos con otros ojos, ¿no? A buscar justamente esta forma más fraterna, más humana, más equitativa, democrática, para irnos consolidando pues como una sociedad más solidaria, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí yo dejo mi participación. Muchas gracias y espero haber respondido las preguntas que nos planteaste al inicio, Andrea. Muchas gracias, Mariana, por tu participación. Primero, quiero mandarles también saludos de vuelta a Michoacán e Hidalgo, que andan comentando ahí por el chat de redes sociales. Y bueno, es
muy importante también recapitular algunas de las cosas que dijo Mariana, que es también un poco de complemento de lo que nos estaba hablando un poco Humberto al principio, que es la innovación, cómo podemos innovar en el tema de economía social en las cooperativas, estas cooperativas de plataforma, que si bien son temas que tal vez muchos no conocíamos y que apenas estamos empapándonos del tema, pero que pueden ser y que son alternativas y herramientas que se nos están ofreciendo para poder crear nuevas alternativas y soluciones ante los diferentes casos que existen, como este video que nos compartió Mariana, en donde son unos chavos que están trabajando ya en colectivo con su comunidad o con sus vecinos y que justamente se están sintiendo parte de y están justamente mejorando sus condiciones de vida gracias a este tipo de alternativas que se están forjando dentro de sus comunidades. Sin más, voy a pasar con Josefina Cendejas, con la doctora, que nos va a platicar también un poco de estos temas del cooperativismo, cómo ha influenciado ante esta situación de la pandemia. Y pues bueno, Josefina, te dejo el micrófono, es todo tuyo. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, quiero decir primero que nada que me siento muy contenta de estar compartiendo aquí el foro con colegas tan valiosos, con quienes hemos coincidido en diferentes ocasiones, en el INAES, en la Ibero, Humberto, Mariana, Andrea, a Sol y a Maite no tenía el gusto de conocerlas, pero bueno, igual me encanta estar aquí. Perdón por la premura no tuve tiempo de preparar un PowerPoint porque estoy con un proyecto muy emocionante ahorita que les voy a platicar, que es justamente algo como una cooperativa de plataforma. Y bueno, todo el tema del trabajo en línea académico es muy absorbente. Pero bueno, basándome en el último documento que enviaron de guía con las 3 preguntas y tratando de conectar con el sector cultural y artístico, que bueno, es un sector con el que yo en otra época de mi vida estuve muy, muy conectada, ahora pues ya no tanto. Sin embargo, es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Yo misma fui promotora de un centro cultural aquí, una escuela de escritores con un teatro bar, donde había una gran actividad muy vibrante, pero desgraciadamente el tema de la sostenibilidad económica siempre es el que termina por, en un momento dado, romper estas experiencias. O no siempre, pero muy frecuentemente. Sin embargo, iniciando aquí mi mapa mental, me di cuenta que había que partir de algo que hay una metodología que se llama indagación apreciativa, que seguramente muchos de ustedes conocen. Es algo como lo opuesto al FODA. La indagación apreciativa lo que trata de encontrar son los puntos positivos en la historia de las comunidades o de los proyectos, qué fue lo que sí funcionó, por qué funcionó bien, qué elementos había allí. Y desde esta mirada de indagación apreciativa, me parece que es súper importante la recuperación de experiencias exitosas de asociativismo y de trabajo autogestivo en la cultura y las artes en México. Creo que hay una larga historia en este sentido que no hemos recuperado. Simple y sencillamente en el cine, por ejemplo, desde la década de los 40, 50, se formaban cooperativas para poder producir películas. Y la cooperativa producía la película, esa era la empresa, y después, bueno, ya recuperaban o no recuperaban el dinero invertido, pero bueno, cualquiera que indague un poco en la historia del cine se va a dar cuenta que esta era una forma muy común de producir cine en México y en la época de oro del cine mexicano. Entonces creo que esa es una historia que tenemos que explorar. Lo mismo en el teatro, los centros culturales que existen, en la literatura. Yo creo grupos de danza, grupos de música, porque en las artes y en la cultura, el trabajo por naturaleza casi que es colectivo. Para poder montar una obra se necesita un equipo de personas, alguien que produzca, alguien que escriba, alguien que actúe, alguien que dirija,
hay siempre como toda esta idea del trabajo de equipo, el trabajo de grupo, y pienso que constantemente se están generando en nuestro país estos grupos creativos que son altamente resilientes y que independientemente de que algunas veces ganen dinero y otras no, ellos continúan porque esa es su pasión, esa es la vocación que tienen, la vocación de crear algo nuevo, algo distinto, de crear porque está en su propio ser, está en su ADN crear. Habría que recuperar entonces esta historia, ver cómo está operando en el presente, identificar cuáles son los factores clave del éxito de muchas de estas iniciativas y también conectarlas con el contexto en el que surgieron y en un momento dado identificar también pues los factores que no permitieron que estas experiencias pudieran replicarse o continuar. Yo quisiera hablarles de dos experiencias recientes aquí en Morelia, Michoacán, de grupos de gestión cultural liderados por gente joven, universitarios, algunos todavía estudiantes, y que han sido muy exitosos. Primero quiero hablar de un grupo, un colectivo llamado Giraluna, que era un espacio cultural que duró alrededor de 5 años. Eran como entre 5 y 8 personas variando ahí. Tenían en el centro de la ciudad, no en la parte principal, sino un poquito en los márgenes, un centro cultural muy interactivo y con muchas tareas, abierto a los artistas locales emergentes, a los artistas plásticos, a grupos de música, de danza, a presentaciones de libros, conversatorios, cine debate. También tenían un servicio de restaurante que empezó con esta idea de hacer compras directas a los productores locales. Entonces tenía como esta marca de no intermediarios, sino tratar de conectar directo con proveedores locales para todos sus insumos. Este lugar se convirtió muy pronto en un centro de reunión, pues prácticamente comunitario, de gente joven, alternativa, que buscaba otro tipo de experiencias. Digamos que se creó toda una red alrededor de este centro y era muy conocido porque presentaban seguido conciertos de artistas alternativos, no solo locales, sino que venían de otros lugares del país e incluso del extranjero. ¿Por qué un lugar como este, tan vibrante, tan conectado ya, con un know-how muy bueno? ¿Qué pasó allí? El grupo funcionaba muy bien, un equipo aparentemente muy bien integrado, pues la pandemia. La pandemia les cayó encima, el cierre de establecimientos con servicio de alimentos y de bares, disminuyó muchísimo el aforo, la actividad comercial. Después de que se levantó el confinamiento, ellos intentaron regresar con una nueva carta de comidas y con algunas novedades ahí, pero no alcanzaron a resistir lo suficiente como para reactivar el espacio. A mí me llamó mucho la atención porque eran muy activos en redes sociales y bueno, cuando anunciaron que se iban a retirar y que se iban pues a buscar otros proyectos, hubo una respuesta pues muy sentida de toda esta red alrededor. Por ejemplo, pusieron en venta todo hasta la última cuchara, ¿sí? Y la gente respondió de una manera muy bonita, yendo a participar en este bazar para que ellos pues recuperaran un poco del dinero y ahora están en un proceso de reinvención de su grupo para ver qué nuevos proyectos lanzan y echan a andar. Uno de ellos, tengo noticias, que es el de crear un huerto agroecológico. Y bueno, ya están trabajando en ello, va a ser como una especie de huerto escuela y bueno, ya estamos conectando para invitarlos justamente a esta plataforma de redes agroalimentarias de las que les voy a platicar un poco más adelante.
Otro centro cultural un poco más antiguo que este, que ya supera los 10 años de existencia, que se llama Cactus, es muy similar a las actividades del anterior, pero con un enfoque mucho más, con más énfasis en el tema gastronómico, ¿sí? De hacer una gastronomía fusión basada en productos orgánicos, locales, etcétera. También un poco de comidas exóticas como hindú, árabe, en fin, pero también un ambiente muy relajado, con música en vivo, con exposiciones de artistas, en fin. Ellos, aunque sí tuvieron una disminución muy importante de actividad durante el confinamiento y el cierre por la pandemia, lograron adaptarse al tema de los repartos a domicilio, de los repartos de comida a domicilio, y tengo noticias de que después de que vieron que Uber los sangraba mucho con sus comisiones, tanto a ellos como a los repartidores, lo que hicieron fue apoyar la formación de una red independiente de repartidores que se llama Mandaditos, que ya de suyo está constituyéndose como una cooperativa de hecho de repartidores independientes aquí en la ciudad y que están dando servicio a diferentes establecimientos. Entonces es la manera como este otro centro cultural y restaurante Cactus se ha podido mantener y han sido resilientes al tema de la pandemia. Tengo noticias de otro centro cultural que también ha logrado sobrevivir. Creo que son varios socios ahí con diferentes actividades, desde artesanos urbanos, mujeres que trabajan en artesanías más tradicionales y un restaurante también de comida fusión que entre todos rentan un espacio en el centro y se apoyan mutuamente. Y bueno, lo más interesante acá también que descubrí haciendo mis indagaciones para esta plática es que todos estos establecimientos se han organizado para crear una red de consumo local, es decir, de identificar proveedores locales que les puedan proporcionar sus insumos y fomentar así la economía local en todo lo que sea posible, independientemente de su giro, ¿no? Por ejemplo, darle un énfasis, un impulso a las bebidas artesanales, comprar vegetales frescos, frutas, verduras, carne, pan, tortillas, todo lo que se produzca alrededor. Ellos ya tienen identificado una red de proveedores que son con los que trabajan. Bueno, ¿qué hace falta para que se multipliquen las cooperativas dentro de los sectores culturales y artísticos? Bueno, como ya decía, creo que está en su ADN asociarse, agruparse y hacer cosas en colectivo. Entonces, no hace falta fomentar mucho esto porque ya en su propio quehacer se requiere de esta cooperación, de esta colaboración. Más bien pienso que sí se requiere ofrecerles programas de formación y de acompañamiento en estas modalidades de emprendimiento o de empresa. Creo que hay pocos modelos que funcionen para esto. Reconozco y me quito el sombrero con el modelo que maneja Lainez en la Ibero, pero creo que también deberíamos ya ser creativos o incorporar otras maneras dependiendo de los contextos. Creo que hemos explorado muy poco en México todavía el método de capacitación masiva de Clodomir Santos de Moraes de Brasil, que consiste en una especie de internado de un mes, donde a todos los interesados pues se les proporciona una experiencia directa, digamos, de lo que es vivir con otros y generar con bienes escasos pero indivisibles y que no se pueden vender ni enajenar, proyectos productivos. Entonces sería muy interesante, yo creo que con artistas esto funcionaría muy bien, genial, aunque se requiere pues una buena cantidad de recursos para becar a estas personas.
Que los artistas, por ejemplo, que suelen ser como muy libres y medio anárquicos, también entiendan que todo emprendimiento o proyecto colectivo tiene que haber reglas claras, porque si no las hay, pues en los proyectos se van a pique y el sujeto neoliberal que todos traemos dentro desde hace varias décadas puede sabotear constantemente con la tentación, como diría Elinor Ostrom, la tentación de aprovecharse, ¿no? Si hay oportunidad. Tuvimos la experiencia aquí en Michoacán hace algunos años de formar una cooperativa de vivienda que iba a ser una ecoaldea para artistas y gestores culturales. Yo estaba en la mesa directiva de esta cooperativa, nos llevó prácticamente 2 años conformarla, ya teníamos incluso el terreno hermosísimo donde se iba a establecer, y un problema de una falta de transparencia de parte de la persona que llevaba la tesorería de la cooperativa, y la apatía y el miedo del resto de los socios de exigir una rendición de cuentas, porque no tenemos esa cultura de la rendición de cuentas, no permitió que el tema se aclarara y la cooperativa terminó diluyéndose. Entonces, este tema de entender que por muy libres que seamos, autónomos, posmodernos y demás, si no establecemos y nos damos reglas claras a nosotros mismos, ningún proyecto colectivo puede funcionar. Creo que hay que tener también un proyecto de creación de valor más allá del dinero. Coincido con Humberto en que las empresas tienen que ser rentables, autosuficientes, pero sí creo que en el ámbito de la cultura tienen que combinarse diferentes fuentes de financiamiento y diferentes vertientes de creación de valor para que estos proyectos puedan subsistir. El tema de la innovación genuina me parece fundamental. Creo que el campo de las artes y de la cultura es el más propicio para que la gente haga innovaciones, puesto que se trata de un sector eminentemente creativo, y que esta creatividad está aflorando mucho ahora con la pandemia, utilizando las tecnologías de la información, el video, el internet, las redes sociales para socializar contenidos a una escala que nunca antes se había imaginado. Ahora hay que buscar de qué forma el uso de estas plataformas y de estos contenidos puede fomentar la creación de nuevos bienes comunes, ¿sí? Que puedan sí tener un valor económico que permita la subsistencia digna de sus creadores, pero que también permita multiplicar estas experiencias. Es importante la vinculación al contexto social. El video que nos presentó Mariana da cuenta de ello. Creo que las empresas sociales de cultura y arte pueden florecer vinculadas con programas sociales, precisamente en estos sectores que son más necesitados. Y desde luego tiene que haber estímulos e incentivos fiscales para que estos proyectos puedan ser considerados de interés público y que poco a poco se vayan haciendo autosuficientes económicamente. ¿Por qué es importante que durante la pandemia se fomente el cooperativismo? Bueno, creo que ya se dijo aquí. Creo que las soluciones a las crisis, una crisis tan profunda y que es multimodal y multifactorial como la que estamos viviendo, las soluciones no pueden ser individuales, de sálvese quien pueda. Tienen que ser soluciones colectivas, pero organizadas. Organizadas en lo local, organizadas en lo territorial. Porque sin cooperación, en el aislamiento, es más difícil sobrevivir y se profundizan las condiciones de precariedad. Además, en estas condiciones tan difíciles, emprender en solitario pues es casi suicida. Creo que una de las razones de la mortandad de las pymes en México es el tema del emprendedor solitario. Tendríamos que cambiar de eso al emprendedor solidario y cómo esta solidaridad puede dar fortaleza emocional, económica, organizativa a estos nuevos proyectos productivos. Creo
Creo además que el asociativismo, el pertenecer a un colectivo, a una red, o sentirse sostenido por redes de valor o redes solidarias que congreguen a diferentes iniciativas y proyectos, contribuirá muchísimo a la resiliencia de los actores, contribuirá mucho a mantener el equilibrio, incluso la salud mental de las personas, que en este momento está muy afectada por las condiciones del confinamiento, y también porque hoy más que nunca se requiere construir inteligencia colectiva para encontrar soluciones a estos grandes desafíos que nos plantea la crisis, y también para unir nuestros recursos, no solo monetarios, sino intelectuales, creativos, éticos, políticos, participativos, para crear esas alternativas que necesitamos. Creo que si esto lo conectamos con algunos programas y políticas de gobierno como los que impulsa el INAES, la Secretaría de Bienestar o muchos de los programas sociales que están en marcha, estos programas podrán evitar el riesgo de ser flor de un día y de acabarse ahí y de consolidarse como procesos de largo aliento que puedan dar un modo de vida digno para todas las personas que están participando. Y creo que la cultura y el arte son indispensables para tener un mayor bienestar social en general, de manera que estos colectivos y proyectos deberían ser considerados actividades esenciales y no accesorias. Pues es todo lo que quería compartir con ustedes. Me extendí un poquito más de lo que pensaba, pero creo que estoy dentro del margen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Josefina. Creo que tu aportación fue muy valiosa. Tocaste temas muy sustanciales como el hecho de que tenemos que aprender a trabajar en colectivo y no de forma tan individual, y justo trabajando en colectivo podemos llegar como a más cosas, y más si reunimos todos estos recursos que cada uno como persona tenemos. Bien, voy a mandar otros saludos que son desde a Chiapas y a Guanajuato, y bueno, les pedimos que si tienen alguna duda o comentario, alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios. Por el momento tenemos una pregunta que es de Grisel Ramírez y dice: es fácil decirlo, pero ¿cómo competimos contra toda la producción de origen chino que entra al país que nuestro gobierno deja entrar? Y es de la cooperativa Ecos. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera responder esta pregunta. Creo que estaba más enfocada al tema de Humberto, que nos estuvo platicando de las cooperativas. Entonces, pues la tomo, sin embargo estoy convencido que mis compañeras tendrán mucho que aportar. A ver, sí es fácil decirlo, yo nunca dije que fuera fácil hacerlo, ¿no? O sea, pero esto tiene que ver con empresarios individuales, con el gobierno de todos los países y con las empresas cooperativas. Hay competencia y nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes para poder enfrentar esa competencia. Si bien es cierto, y específicamente ese caso, competimos con elementos que vienen de China, ahí competimos por un precio, pero estoy convencido que cada uno tendrá que encontrar su elemento de valor, que es lo que les planteaba con la miel, con el café y con el tema de la moringa, y conectarse dándole la vuelta al tema del precio, ¿no? O sea, realmente resolviendo una necesidad específica de mercado y además encontrando un grupo de personas que esté dispuesto a pagar más y que no le importe comprar chino, sino que le importe el valor que aporta la empresa cooperativa específicamente a su necesidad. No es fácil, o sea, no, para nada, pero también encontrar los elementos culturales territoriales sí son únicos, o sea, ningún chino nos va a poder copiar la tlayuda de Oaxaca, así me explico, o sea, y si la pueden copiar, la van a hacer barata, pues me va a dar igual, yo la prefiero con chapulín, con quesillo, con un tasajo y que esté hecha correcta en un comal, ¿no? O sea, y hay personas que no estamos dispuestos, y es una buena parte de ese mercado, a comprar algo chino a cambio de dejar una riqueza cultural que es única. Yo creo que sobre todo en los espacios culturales tenemos cosas únicas que no son negociables para ningún mercado. Y se los decía, el café de Chiapas cuando se fue y realmente se metió una cata específica de gente profesional, fue muy superior.
Por lo tanto, me lo dijo el de Cafelogía. Dice, yo tiene años que no volteo a ver cómo está el café en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ni me importa. Nosotros peleamos por calidad, por sabor, por sofisticación del tueste y de la mezcla, y sobre todo tenemos una historia que contar que nadie la cuenta, que es que la familia de don Pedro Vázquez, productor Tzotzil, y sus 9 hijas están trabajando de manera permanente en producir esto único. Entonces, no es fácil, pero tenemos elementos culturales únicos en este país que no tiene forma de que compita ningún producto chino ni de otro país con nosotros, pero hay que encontrarlo, hay que trabajarlo y sobre todo, como decía Josefina y Mariana, sí estoy convencido que de manera colectiva nos va a ir mejor. Entonces, si lo hacemos de manera colectiva, tenemos mucho más fuerza para encontrar esas soluciones. Y la otra es, acérquense a esas personas que trabajan en esos elementos. Oye, ¿cómo encuentro procesos de innovación? Yo sé que en la Ibero Puebla, ahí donde está Mariana y el Aines, hay procesos de innovación que te ayudan a encontrar esos elementos culturales, científicos de innovación que puede darle valor a tu proceso. Entonces, si nos vamos por la normal de competir por un precio haciendo lo mismo, no vamos a ganarle a nadie y sí será bien difícil. Si encontramos un camino donde encontremos soluciones innovadoras, sí será difícil, pero nos va a ir mucho mejor y generaremos verdadero bienestar territorial en nuestras empresas cooperativas. Y digo nuestras porque las empresas cooperativas nunca se dicen ni, son nuestras, son de nosotros, del territorio, de la comunidad. De mi parte sería todo. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Humberto. No sé si Mariana y Josefina quisieran agregar algo más. Yo creo que sí es una amenaza el modus operandi de China, Humberto. Aquí han venido a Michoacán chinos a copiar diseños artesanales y los hacen luego en fábricas y llegan y los venden a un lado del tianguis en tiendas a un precio mucho más bajo de lo que cuesta una blusa bordada a mano, ¿no? Creo que no debemos minimizar esa forma de la economía global que ya tenemos encima y que desgraciadamente pues no podemos evitar fácilmente. El caso que se dio de la diseñadora italiana que fue a copiar los bordados en Oaxaca y que además lo sigue haciendo. Acaba de sacar otra nueva colección ahora con gabanes de Michoacán. Entonces, bueno, sí tenemos un problema con el tema de la protección de los diseños y de la cultura propia. Creo que ahí la economía social tiene mucho que hacer. El INAES y la Secretaría de Cultura, pues sí, deberían, junto con Secretaría de Economía, generar algunos procesos para proteger esta gran riqueza. Y creo que sí, el tema de la distinción, lo único, lo específico, aquello que no se puede repetir e imitar fácilmente, es un camino, pero también no podemos dejar de ver que efectivamente en una economía globalizada como esta, creo que la economía social más bien tendría que buscar otros caminos, de otras redes, otros mercados solidarios, otros circuitos donde pueda florecer, porque no todos tendrán, digo, los que tengan la capacidad y la posibilidad de hacerlo y de entrar al mainstream, pues qué bien, pero no todos van a poder hacerlo. Y creo que esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta en cuanto a las estrategias para fomentar y apoyar a la economía social. Muchas gracias, Josefina. Mariana, ¿tú quieres aportar algo? Gracias, Andrea. Pues yo solo comentaría, bueno, coincido con Humberto en lo que comenta de que no es un camino fácil. No es un camino fácil para las cooperativas que van iniciando, ni las que ya se han ido consolidando. Pero también creo que, como bien dice Josefina, es un tema que debemos tener presente.
es un esquema que, bueno, el mismo modelo económico nos mantiene en esta tensión, digamos, en el tema de la globalización, pero creo que también tenemos que ir caminando, y eso lo tomo yo desde la universidad, para seguir trabajando hacia, por ejemplo, el tema del consumo local, del consumo consciente, ¿no? Tenemos que seguir trabajando fuerte desde las universidades o desde las diferentes instancias en ir generando esta conciencia, este cambio de chip. No es fácil tampoco eso, porque estamos también ya muy arraigados a esto que nos ha ido promoviendo el capitalismo, pero también es cierto que si no vamos generando ese cambio de forma de pensar en lo colectivo, pues también será mucho más difícil el camino que llevemos como sociedad, ¿no? Entonces, pues no quiero decir, no quiero minimizar el comentario que nos hacen desde ECOS. Creo que es muy valioso, creo que sí, efectivamente tienen un camino complejo, pero bueno, pues que tampoco es imposible, y que, insisto, la generación de redes y de alianzas es muy importante para poder llevar todo esto pues adelante, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Mariana. Y pues bueno, creo que ya no hay otro comentario o pregunta, entonces les doy las gracias por haber participado, por haber dado sus aportaciones, fueron muy valiosas, muy interesantes. Y ahora pues te regreso la palabra, Maite, para hacer el cierre del diálogo. Muchísimas gracias, Andrea, Josefina, Mariana, Humberto. Ha sido un placer escucharlas, realmente pues conocer más de las experiencias de cooperativismo a nivel internacional y a nivel local, qué proyectos se están haciendo. Ya nos queremos ir a Puebla y a Michoacán a echar a andar proyectos con ustedes, porque realmente nos han hecho echado a andar el hámster que tenemos en la cabeza, y seguramente, estoy segura que será el inicio de grandes colaboraciones. Si usted se acaba de unir a esta charla, pues va a quedar grabada en las redes, en el Facebook de la Secretaría de Cultura. Es una